Florida. Entre los canales y pantanos de Escambia Bay, en Pensacola, Florida, se encuentra una majestuosa mansión millonaria. En el verano de 2009, Jennifer Wellborn y sus dos hijas adolescentes, Lauren y Candace, gozan de la belleza de su nuevo hogar. Antes de mudarnos a Florida, vivía sola con mis hijas. Yo era madre soltera. Me esforzaba para darles educación y satisfacer sus necesidades por mi cuenta. No podía creer que esa fuera mi casa. Yo decía, estoy soñando, que alguien me pellizque. Jennifer, ¿lista para irnos? Lo estaba hasta que vi la vista. Es hermosa, ¿verdad? Meses antes, Jennifer y Jamie, su amor de la preparatoria, se reencontraron, se comprometieron y se mudaron juntos a la casa de sus sueños. Encontré una casa hermosa a orillas del río. Era perfecta para tener una familia porque tenía mucho espacio para las niñas. Lauren, ¿cuántas veces te ha llamado ese chico? Cuando conocí a Jamie, lo adoré enseguida. ¿2? No, fueron 3 veces. De tal palo, tal astilla. Rompe corazones. Él era agradable y era obvio que hacía feliz a mamá. Podía respetarlo como a un padre. Pensé que viviríamos felices por siempre, pero eso no fue lo que ocurrió. En realidad, la belleza de la casa y de su terreno ocultan una historia violenta. Pensacola, Florida, es uno de los asentamientos europeos más antiguos de Estados Unidos. Para mediados del siglo XIX, nuevos terratenientes habían superado en número a los nativos del área. Las plantaciones de algodón se multiplicaban y los esclavos constituían casi la mitad de la población de Florida. Es de suponer que Escambia Bay, el río que atraviesa la propiedad, se utilizaba para la trata de esclavos. En la actualidad, los horrores del pasado están enterrados en lo profundo, pero no han muerto. Alguien allí aún se aferra al terreno y a la casa. Dos semanas después de mudarnos a la casa, noté por primera vez las señales de que algo andaba mal allí. Subí a las escaleras cuando me di cuenta de que las fotos colgaban de cabeza en la pared, como si hubiese sido intencional. Al principio creí que las niñas querían jugarme una broma. ¿Lauren? Así que fui a su habitación. ¡Lauren! Y vi que tenía las ventanas abiertas. ¡Candace! Con las persianas abiertas. El aire acondicionado está encendido. ¿Por qué están abiertas las ventanas de Lauren? Ni siquiera está en la casa. Yo no las abrí. Pues, entonces, ¿quién fue? Pero no fui yo. Entonces, ¿tampoco volteaste las fotos en las escaleras? Mamá, ¿de qué estás hablando? Olvídalo. Solo no abras las ventanas, ¿sí? De acuerdo. Me pareció muy extraño, pero decidí no prestarle demasiada atención y dejarlo así, no pensar más en eso. En los meses siguientes, Jennifer no fue la única que sintió que algo extraño ocurría en la casa. Pocas semanas después de mudarse, Lauren y Candace pasan un tiempo de chicas, mientras mamá y Jamie no están en casa. La primera vez ocurrió algo. Candace y yo estábamos solas en la casa.
¿Qué fue eso? No lo sé. Quédate aquí. Iré a revisar. Escuchamos un ruido arriba, como si alguien estuviera caminando. Fui a la habitación de mamá, donde se oía el ruido. Te dije que no vinieras. ¿Qué era? No lo sé. No había nadie adentro, así que preferimos ignorarlo y asumir que era parte de la casa. No fue nada. Vamos. Varias noches después, Jennifer está sola en la cocina cuando siente un cambio en el ambiente, como si alguien estuviera observándola. En las últimas semanas, Jennifer Wellborn y sus hijas sienten con claridad que no están solas en su encantadora mansión de Escambia Bay, Florida. Cuando caminaba sola por la casa, sentía que alguien me estaba mirando, pero no podía entender a qué se debía. Era muy espeluznante. Mi abuelo solía contar historias de miedo que pasaban entre generaciones, pero en verdad nunca creí en ellas. Hay que ver para creer. Poco tiempo después de mudarse, Jennifer tiene un encuentro tenebroso que no sabe cómo explicar. Sentí que miraba a los ojos de la maldad encarnada. Escuché un grito escalofriante. Fui corriendo de inmediato porque pensé que había pasado algo terrible. ¿Qué ocurre? Había alguien afuera. Alguien me veía por la ventana. Y cuando salí, no había nada. Nadie, ni un alma. No pude ver nada. Pues, sea lo que sea, ya no está. ¿Pudiste verlo bien? No, pero sí había alguien. Un hombre me estaba mirando. Pero Jamie no le cree. Tal vez eran niños. Seguro los asustaste más a ellos que a ellos a ti. Alguien estaba ahí. Alguien estaba ahí. ¿Y si la casa está embrujada o algo? ¿Embrujada? Has visto demasiadas películas. Sabes que eso no existe. Le dije, olvídalo, estaremos atentos por si ocurre otra vez, todo saldrá bien, descuida. Él no creía que la casa estuviese embrujada. Pensó que estaba loca. Como no había otra forma de explicar lo que ocurría, prefería que no se hablara más del asunto. Ven, volvamos a la casa, ¿sí? Entremos.
No sabía qué pensar porque, por una parte, sabía lo que había visto, lo que había vivido, Vamos, y por la otra, no quería creerlo. no pasa nada. No podía creer que había un fantasma habitando mi casa. Al principio, Jennifer les oculta a sus hijas la existencia del intruso inesperado. Estaba preocupada porque nadie más había vivido la misma experiencia que yo esa noche. Hasta que decide ser honesta con ellas. Me senté con mis hijas y les expliqué un poco lo que creía y lo que había sentido. Y resultó que ellas también habían pasado por situaciones similares a las mías. Finalmente, sentí que no estaba loca porque alguien más lo había vivido. Cuando me enteré de que mi mamá había sentido lo mismo, me asusté mucho. Si eres el único que siente algo así, piensas, seguro no es nada, y lo olvidas, pero saber que alguien más también lo vivió hace que todo sea mucho más real y tenebroso. En las semanas siguientes, las discusiones sobre el fantasma incrementan el miedo en la casa. Como madre, me aterraba saber que mis hijas estaban pasando por las mismas cosas que yo había vivido. Estaba en una posición difícil porque no sabía cómo ayudarlas, ni qué hacer. Ni siquiera sabía qué debía pensar. Pocos meses después de mudarse, la tensión alcanza su punto máximo. Lauren siente que camina por la cuerda floja, con miedo a lo que no puede entender y tampoco ver. Estaba en mi habitación. Me di vuelta y tuve una sensación espeluznante. Había algo en mi armario. En los últimos meses, Lauren y Candace Wellborn han sido testigos de actividad paranormal en su casa millonaria en Pensacola, Florida. Sin importar dónde vayan, las jóvenes sienten el mal. Y su madre, Jennifer, está segura de haber visto un fantasma. Estaba aterrada. Tenía miedo por mis hijas y miedo por mí misma. Y su prometido, Jamie, no le cree. Estaban ocurriendo cosas extrañas en la casa, pero yo no creía en lo paranormal. Era una casa enorme, así que pensé que ella no estaría acostumbrada, porque las casas así tienen pequeños ruidos. Analicé. Me tenía en su poder y no me dejaba pedir ayuda. Traté de llamar a mi mamá, pero no podía gritar. Me sentía acorralada. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos o minutos hasta que pude gritar. Escuché gritar a Lauren. ¡Lauren! ¿Qué ocurre? Y por su grito noté que algo la lastimó. Linda, ¿qué sucede? ¿Qué tienes? Extendió el brazo para aferrarse a mí, para abrazarme.
y me pareció ver 2 marcas de garras recién hechas. Algo la lastimó, es lo que creo. Lauren recuerda que el hombre se abalanzó contra ella, pero no que la rasguñara. En el brazo. No recuerdo que me rasguñaran ni haber sentido dolor, pero ¿Qué? esas marcas fueron muy aterradoras para mí. Me asustó mucho. Jennifer teme que el fantasma que vio en la ventana fue quien atacó a su hija. ¿Qué pasó? Había un hombre. La rasguñaron. Mira. Jamie no sabe qué pensar. Ahora que su prometida y su hija creen que la casa está embrujada. ¿Cómo pasó? Lo primero en lo que pensé fue... ¿cómo ocurrió? ¿Se autolesionó para llamar la atención? ¿O por alguna otra razón? Estaba muy preocupado por cómo podría haberle ocurrido algo así. No sabe cómo. Vi a un hombre. Él me atacó. No pienso volver allí. No puedo volver. No volverás, hija. Tranquila. Estaba conmovida, temblando. No entendía qué le había sucedido. Ni siquiera sabía qué era lo que había visto. Como madre, mi responsabilidad es protegerla, pero no pude hacerlo. Estaba aterrada. Y ese algo nos quería hacer daño. Jennifer decide que no pondrá en riesgo a sus hijas. Esa noche, llamamos a Lauren y a Candace y dormimos todos juntos en la misma habitación. No quería que estuvieran solas. Yo no quería estar sola. Teníamos que estar juntos para poder brindarnos protección. Sin poder contener su enojo, Jennifer decide enfrentar a Jamie respecto al fantasma. ¿Qué vamos a ¿A hacer? qué te refieres? Con la casa. Atacaron a Lauren. Estoy preocupada. No lo sé, Jen. Ni siquiera puedo creer que esto esté pasando. En mi mundo, si alguien representa una amenaza, es posible responder. Pero esta vez me sentía impotente. No podía permitir lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué podía hacer? Estaba frustrada porque Jamie no nos creía. Buscaré a alguien que pueda ayudarnos. Bien. La casa estaba embrujada. Necesitaba ayuda. Tenía que hacer algo, porque no sabía qué podía pasar. Con ayuda de sus amigos, Jennifer contacta a Toni Talley, una experta en lo paranormal, y la invita a investigar la casa. Me llamo Tony. Soy empata, así que puedo sentir en carne propia cosas sobre lugares y las personas. Toni siente enseguida que algo anda mal con la energía de la casa. Cuando llegué a la propiedad, noté que algo ocurría. Me sentía muy incómoda. El nivel de negatividad me mantuvo vigilante todo el tiempo. Era obvio que algo andaba mal. Hola, soy Tony. Jennifer me contactó. Lo que yo esperaba de la visita de Tony era que le dijera a Jennifer que no había nada, que todo volviera a la normalidad y poder pasar la página. Hola, muchas gracias por venir. ¿Cómo está Lauren? Lauren sigue muy alterada. Se notaba de lejos que Jennifer estaba estresada. Apretaba mucho las mandíbulas. Su lenguaje corporal demostraba que había estado en mucha tensión. Se niega a dormir en su habitación. Me gustaría empezar por ahí. ¿Su habitación está arriba? Sí, está arriba. Es la primera puerta a la derecha.
De inmediato, Tony siente una presencia maligna en la habitación, cuando de pronto... Esa fuerza maligna escribió su nombre en el espejo. H-A-L, Hal. Quedé impactada. Quise escapar. En los últimos meses, lo que parece ser un fantasma ha estado aterrando a Jennifer y a sus hijas en su mansión en Pensacola, Florida. Una noche, algo ataca a Lauren, su hija mayor. ¡Lauren! ¡Lauren, qué pasa! Cuando vi las marcas en su brazo, me sentí aterrada. Debido a ese ataque y a su agresividad, temía por lo que podría ocurrir luego. Como escéptico de lo paranormal, Jamie, el esposo de Jennifer, no le ha brindado su apoyo. Siempre creí que la gente exageraba. Si soplaba el viento, decían que había sido un fantasma. Yo no creía en estas cosas. Desesperada y sola en esta batalla, Jennifer contacta a Tony Talley, una émpata que puede sentir la presencia de seres de otros mundos. Lo que yo esperaba era que la señorita Tony pudiera ayudarnos a recuperar nuestras vidas y también nuestra casa. El fantasma no tarda en hacer acto de presencia. Había un espejo grande que se empañó un poco y que el ser oscuro usó para escribir su nombre, H-A-L, Hal. Fue un encuentro cara a cara. Estaba indefensa en una batalla contra un ser maligno. ¡No eres bienvenido aquí! ¡Fuera de esta casa! Al escuchar historias así, hasta no verlo de primera mano, siempre hay un poco de duda cuando la gente cuenta estas experiencias. Pero esta vez estaba en una posición en la que no podía dudar de quienes me llamaron. Por dentro estaba muy nerviosa. Aunque estuviera muy asustada, la familia necesitaba que estuviese firme y segura y que expulsara a ese ser. El único espíritu bienvenido aquí es el Espíritu Santo. El fantasma de Hal atrae a Tony al patio trasero, donde enseguida la invade un inmenso temor. Mientras recorría el patio de la casa, me di cuenta de que muchas vidas se habían perdido en esa misma propiedad. Como émpata, entrar en contacto con esos sentimientos es desolador. Y entonces, de pronto los ve. Tuve una visión de mucha gente colgando de los árboles. Parecen ser esclavos. Se cree que Escambia Bay, donde está ubicada la propiedad, fue una hacienda de esclavos en el siglo XIX. De acuerdo con la visión de Tony, Hal era el amo de los esclavos de la hacienda. Llegué a la conclusión de que ese ser, Hal, era alguien que controlaba esclavos, alguien que los maltrataba. Las víctimas murieron sin ritos funerarios. Murieron en circunstancias de extrema crueldad. Supe de inmediato que el fantasma era despiadado y que la familia corría peligro. Tony reúne a la familia y confirma sus peores temores. En su casa habita un espíritu maligno. Sé quién atacó a Lauren.
Su nombre es Hal. Y solía vivir aquí. Hal era el amo de la hacienda. Ser inhumano y cruel era parte de su personalidad. Y lo seguía siendo después de muerto. Pude ver que Hal medía al menos 1,80 m. Era bastante ancho, calvo, siempre con una expresión de odio. Se notaba que era una persona que estaba llena de odio de la cabeza a los pies. Si alguna vez reía o sonreía era al ver el sufrimiento de otra persona. No le conté ningún detalle de cómo se veía ni lo que nosotras habíamos visto, y aún así lo describió a la perfección. Quería sentir alivio, pero no. Estaba más asustada. Ahora una experta en la materia había visto las mismas cosas que yo había visto. Estar en la casa me asustaba más que nunca. ¿Cómo nos deshacemos de él? Me parece que hay que purificar la casa. Empezaré por la habitación de Lauren. A estas alturas estaba dispuesta a lo que fuera para recuperar mi hogar. No podía creer que Tony confirmara algunas de las cosas que habían estado ocurriendo. Una parte de mí quería creerle, pero la otra se negaba. Toda energía negativa quede desterrada de esta casa. El objetivo ahora era purificar la casa de toda esa oscuridad y la maldad. ¡En nombre de la luz y el amor! En los días siguientes, la familia sintió ligereza en la casa, como si Hal se hubiese ido. Después de la purificación, la casa se sentía diferente. Estaba como el día en que llegamos por primera vez. Teníamos esperanzas de que hubiese funcionado. Al principio, todos en casa nos sentimos aliviados. Se acabó, ya pasó. Tenía esperanzas de que recuperaríamos nuestras vidas y que la casa volvería a ser perfecta. Pero la paz de la casa está a punto de llegar a su fin. Hal ha regresado. Desde que se mudaron a su mansión millonaria en Pensacola, Florida, Jennifer y sus hijas adolescentes han sido víctimas de Hal, el fantasma de quien una vez fue el amo de una hacienda. Estábamos asustados, había mucha tensión en la casa, ya no sabíamos qué esperar. Y en el otoño de 2009, a pesar del escepticismo de su prometido, Jamie, Jennifer llama a una experta para que expulse al fantasma de su casa. Pero pronto descubre que no funcionó. Entonces regresó para vengarse. Lo que sentí fue que me sujetaron el tobillo. Sentí que se me heló toda la sangre. Alguien trataba de hacerme daño. Había alguien debajo de mi cama. Y siendo el cristiano sureño que soy, tengo una Biblia junto a un arma cargada justo a un lado de mi cama. ¿Qué ocurre? ¡Hay alguien bajo la cama! Estaba aterrada. No tenía idea de qué era lo que estaba ocurriendo. ¡Si no sales de ahí en 3 segundos, voy a disparar! Quería acabar con eso. Quería hacerle daño. No había nada. Nada. Era imposible. Así que enloquecí.
Jamie se da cuenta de que se enfrenta al mismo ser maligno que ha estado acosando a su familia y ahora va tras él. ¡Esta es mi casa! Solo enloquecí. ¡Esta es mi casa! Armé un escándalo. ¡Esta es mi casa! Cualquiera habría pensado que estaba loco. ¿Quieres molestar a alguien? ¡Moléstame a mí! Me sentía impotente. ¡Esta es mi casa! Tenía un arma cargada y no podía defenderme. Sabía que era Hal. Quería acabar con mi vida y con mi familia. Y no iba a parar hasta lograrlo. Me aterraba el hecho de que esa cosa fuese capaz de sacar así a un hombre adulto fuera de su cama. Nos asustó a todos. Esa fue la primera vez en la que Jamie supo con certeza que la casa sí estaba embrujada. Le demostró que ya no estaba en control de la casa y que había algo más grande que tenía el poder. Eso lo asustó. Sin nadie más a quien acudir, Jennifer le pide a la empata Toni Talley que los ayude una vez más. Tenía fe en que podría ayudarnos y que tal vez había pasado alguna cosa por alto la primera vez que purificó la casa. Ahora podría ayudarnos a recuperar nuestro hogar. Esa noche, Toni volvió para otra purificación. Esta vez, las jóvenes de 18 y 17 años no estaban presentes. Debemos mantenernos juntos en oración y concentrar nuestra energía. Toda energía negativa queda desterrada de esta casa. La segunda vez que me pidieron que fuera a la casa, el Señor es mi pastor. Después de recorrerla, bendecirla y orar, me di cuenta de que haría falta intervención divina para desterrar esa energía oscura. Me guiará por sendas de justicia. En su nombre, Señor. Tenía mucho miedo por la familia, por sus hijas adolescentes, miedo por cualquiera que entrara a la casa. De pronto, se escuchó un golpe muy fuerte en la pared detrás de mí. Toni hizo que alguien El Señor se es mi enojara. pastor. Sentí que perdía el sentido de la orientación. ¡Mi Señor! De pronto, se quedó callada. Y salió disparada contra la pared. ¡Toni! Sentí que alguien me había golpeado. ¡Mi brazo! ¿Qué? Cuando extendió el brazo, era obvio que algo... ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Parecía que alguien la había mordido. Fue horrible. Todo estaba mal. ¡Vámonos! Me estaba enfrentando al ser más siniestro que me hubiese encontrado en la vida. Vamos. A regañadientes, admite la derrota. Tal parece que Hal ganó. Ya no los puedo ayudar. Hasta ahora, esto solo fue una advertencia. Toni dijo que no creía que ella pudiese expulsar por sí sola a Hal de la casa y de la propiedad. Supe que Hal no se marcharía. Este espíritu Hal va más allá de mis habilidades. Su fantasma no se iría así de fácil. Necesitaban intervención divina. Les buscaré ayuda, pero no les diré qué hacer. Sigan a sus corazones. Dijo que no conseguiríamos un final feliz. Que todo iba a ponerse peor. Dijo que estábamos en peligro. Fue devastador. Toda mi vida soñé con llegar a tener la oportunidad de vivir en una casa como esa, así de grande y espaciosa, pero resultó que todo era una pesadilla. Por el momento, Jamie y Jennifer deciden ocultarle el ataque a las chicas. Solo les dicen que quieren mudarse.
Estaba lista para salir de la casa y volver a tener una vida normal. Con todo lo que había pasado, de verdad estaba ansiosa. Ojalá hubiese sido antes. Entré al armario de mamá. Los últimos meses, Jennifer y su familia han vivido en una mansión millonaria embrujada cerca de Escambia Bay, en Florida, donde un fantasma los ha estado aterrando uno a uno. Una émpata ha tenido visiones de un fantasma llamado Hal, que solía ser el amo de una hacienda. Está enojado. Estaba muy asustada. El fantasma era abusivo y controlador. Le gustaba intimidar a la gente. Y les advirtió que están en grave peligro. La familia empieza a planificar dejar la que una vez fue la casa de sus sueños. Cuando Tony nos dijo que estábamos en peligro, Jamie y yo decidimos hablar con seriedad sobre la casa. No sabíamos a dónde ir, pero no había otra opción. Había que pensar en las niñas. Vi a alguien en las sombras y supe que era Hal. Sentí que algo me quemaba detrás del cuello. Recuerdo que me dolió mucho. ¡Por Dios! Tenía un rasguño desde el cuello hasta la mitad de la espalda. Para Jennifer, es la gota que derramó el vaso. ¡Nos vamos! ¡Ahora! En ese momento pensé, me da igual, no pondré en riesgo a mis hijas, no me importa la casa, me voy de aquí de inmediato. Ya no me importaba la casa de mis sueños. Ya no me importaba tener mi propia habitación, ni el tamaño de la casa. Se acabó. No podía seguir en esa casa. Vamos, Candace, vamos. No importa el dinero, no importa lo grande que sea la pérdida monetaria, es hora de irnos. Dejar el orgullo y proteger a mi familia. Por loco que parezca, sentí que estaba peleando contra lo que había en esa casa. ¡Vamos, suban al auto! ¡Deprisa! ¡Vamos! Nunca he huido de una pelea. En ese momento, tuve que admitir que él ganó, que tendría que aceptar la derrota y continuar. Tomé la decisión, puse el auto en marcha y no miré atrás. Después de lo que ocurrió, tuvimos problemas económicos porque todo nuestro dinero se había ido en la casa. Le vendimos la casa al banco. La casa que nos costó $1 millón se vendió por 119,000. Me siento afortunada por haber salido de ahí ilesa con mi familia y por habernos mudado a un lugar seguro. Fueron momentos muy difíciles. Antes de mudarnos, yo no creía en fantasmas. No sé si algún día podré superarlo. Creo que me perseguirá de por vida. Ahora creo con fervor en lo paranormal, pero antes me habría reído de los que creían. No hay que juzgar sin saber, porque sí existe. Después de ese episodio con la casa, estuve muy enferma unos años. Fui operada de emergencia para extraer un tumor misterioso de 2 kilos.
que tenía en los intestinos y que puso mi vida en riesgo. Dejé de purificar casas para siempre. Creo que así se abren las puertas para que entre energía maligna. No creo que vuelva a ser la misma de antes. No sé si sea posible que después de que mi familia viviera algo así, de que ocurriera en mi propia casa, yo pueda olvidarlo. Esto cambia a la gente.